Dios los bendiga. Pueden acomodarse bien para que estén ahí, los que tengan frío, bueno, en el sol. Pero sí caben todos, ¿verdad? Sí, Para ver si necesitamos llevarle unas sillas a los niños. Hay que ver bien. Bueno, vaya conmigo. Hay 4 escrituras. Yo les voy a pedir que me ayuden a leer para hacerlo más dinámico, más fluido, más rápido y sobre todo más entendible. Cuando alguien lee una escritura, como que se queda más. Dicen que el aprendizaje está en el 25% escuchar, 25% el ver y 25% el interactuar. Y de lo demás, pues ya se encarga el Señor. Así es de que hoy vamos a hacerlo así. Vaya conmigo a Marcos 4:19. Carlos, mientras estuve buscando Hebreos 5, del 7 al 9. Johnny, ¿cuál versión traes tú? Dios habla hoy. Dios habla hoy. Busca primera de Juan 5, del 3 al 8. Y Rafa, pues estás con el niño. Primera de Juan 5, del 3 al 8. Carlos, Hebreos 5, del 7 al 9. Y yo les leo estas dos. Marcos 4:19. Miren, muy atentos en la palabra de hoy. El Señor nos ubica cada semana con su palabra y mire lo que dice Marcos 4:19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿el engaño de qué? Y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, sin fruto. Ahora vayan al Evangelio de San Juan 14:23. Juan 14:23. Juan 14:23. Dice Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Ponga mucha atención en la escritura. Ahora, Carlos, Hebreos 5:7 al 9, ¿qué dice? Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ponga mucha, esa escritura está poderosa, ¿eh? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ay, ay, ay. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vino a ser autor de eterna salvación para todos. ¿Para todos? ¿O solo los que creen? Porque mucha gente dice, yo creo, pero no es suficiente, es la mitad de la salvación. Ponga mucha atención. Primera de Juan 5, 3 al 8. Yo espero que esa versión esté más clara. Mire lo que dice. Primera de Juan 5, 3 al 8. el amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos y sus ¿Mm? mandamientos no son una carga, Ah, porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo. ¿mm? A ver, detente ahí poquito. A ver, lee otra vez esa escritura. Le voy a preguntar. Otra vez lee esa. El que cree. El 5. Ey. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo. Fíjese lo que dice, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence al mundo. Pero acabamos de leer en Hebreos 5:9 que dice que el que le obedece es el que es salvo. Son dos cosas distintas. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? El creer en Jesús, ¿sí? Eso me da la autoridad, el poder para vencer al mundo, pero no es suficiente para ser salvo. Para ser salvo necesito obedecer. ¿Sí se entiende, no? A ver, sigue leyendo, Jonathan, por favor, hasta el 8. La venida de Jesucristo quedó señalada con agua y sangre, no solo con agua, sino con agua y sangre. El Espíritu mismo es testigo de esto y el Espíritu es la verdad. Tres son los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. ¿Mm?
Aquí dice en el 5, primera de Juan 5:8, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Y el 7, esa es una escritura importante, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ahora, el título es Obediencia más que éxito y prosperidad, o éxito y riqueza. ¿Por qué? ¿Por qué el título así tan drástico, tan radical? 7 preguntas que nos van a tratar de ubicar en el tema. Número 1, ustedes saben que el único que ofrece riquezas en la Biblia a cambio de adoración, fíjese lo que digo, el único que ofrece riquezas en la Biblia a cambio de adoración, ¿quién es? Satanás. Es el único que ofrece. Si lo adoras, él te da poder, te da riquezas, ¿sí? Incluso a Jesús lo tentó con todos los tesoros del mundo. Número 2, porque a Dios le interesa más la obediencia que tu éxito personal. Leímos en Hebreos que aún el mismo Jesús, él a través de la obediencia de lo que sufrió, él aprendió la obediencia para ser el autor de eterna salvación, pero para los que lo obedecen. Él nos dio ejemplo de obediencia. Número 3, ¿por qué la obediencia es aún mayor que cualquier sacrificio? La gente muchas veces cuando estábamos en las tradiciones pensábamos que con hacer mandas, con ir a pie a San Juan o ir a ver X templo, que ya el Señor borraba porque hacíamos un sacrificio, una manda, le decíamos. Pero a Dios no le importa eso, a Dios le importa la obediencia. Número 4, ¿por qué la obediencia es la corona de la santidad? Número 5, cuando alguien ha nacido de nuevo, de verdad, ¿cómo lo manifiesta? Y no solo es con la obediencia, ¿cómo? O sea, fíjese la pregunta, cuando alguien ha nacido de nuevo, de verdad, estamos hablando aquí de nacimiento, no de salvación, ¿cómo lo manifiesta? No solo es con la obediencia, ¿cuál es la raíz? Y número 7, si dentro de cada uno de nosotros, del ser humano, hay dos naturalezas, como dos perros que se están peleando, ¿sí? Imagínense dos fieras o dos lobos que están peleando dentro de nuestro interior, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. ¿Cómo es que determino yo a cuál naturaleza voy a obedecer? Pues la respuesta es simple, ya la hemos estudiado en otras ocasiones. Depende de la naturaleza que más alimente. Si yo alimento más al lobo carnal, pues ese va a estar más fuerte. Cuando pelee contra el espíritu lo va a vencer. Pero si alimento a la naturaleza espiritual, pues lógico que esa va a estar fuerte y va a vencer a lo carnal. Ahora muy atentos. Pablo dijo en Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice que Dios es el que lo produce. Pero ¿por qué Dios es el que lo produce? Porque el Espíritu Santo está dentro de ti y Él es el que lo produce. Pero también dice en Romanos 12:2 que para que podamos comprobar su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta, necesitamos renovar, cambiar nuestro pensamiento. Porque si seguimos pensando igual, pues vamos a seguir hablando igual. Y si seguimos hablando igual, pensando igual, pues vamos a terminar haciendo lo mismo y no va a haber ningún cambio. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Ahora, antes de poder hacer algo, tenemos que querer hacerlo. Incluso hay un dicho en el mundo, el querer es poder, el desear hacerlo. Y solo va a ser posible, como acabamos de leer en las Escrituras, solamente a través del Espíritu Santo, para que Él nos haga querer la santidad de Dios. Primero, para que haga ver nuestro pecado, porque el pecado, ¿dónde mora? En cada uno de nosotros. Y Él se quiere levantar como un pitbull, como estudiamos las semanas pasadas. Y luego que nos hayamos arrepentido de lo que el Espíritu nos señala a través de escuchar su palabra y que nos diga, mira, si estás tú así. Así como llegó el profeta Natán y enfrentó a David y le dijo, pues ese eres tú. Porque David le quería echar la bolita a otro. Dijo, no, eres tú ese, el que pecó, el que adulteró, el que asesinó. Ese eres tú. David, él estaba tan engañado por su propio pecado que ni cuenta se dio. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene y nos convence, lo hace, escuche esto. Por eso hay mucha gente que no se arrepiente. ¿Por qué no se arrepiente? Lo hace
Cuando es el Espíritu Santo, Él lo hace creando en nosotros un odio, un aborrecimiento hacia nuestro pecado y un deseo de ser santos, de apartarnos de la maldad. Pero solamente el que tiene un gran deseo de ser santo es el que va a perseverar. Los otros van a terminar engañándose con otro pecado, con otro tipo de pecado. Así actúa el enemigo. Muchas veces cuando no puedes vencer un pecado, un hábito oculto que tú sabes que lo tienes, lo que hace el diablo para creer que ya te arrepentiste, te pone otro pecado, ¿sí? Te lo baja de nivel, pero sigue existiendo. Escuche esto. Jesús dijo en Mateo 24:13, no lo busque, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y esto lo dijo después de advertir a los discípulos de toda la maldad que vendría, después de estarles hablando desde el versículo 1 hasta el 12 de lo que iba a venir en el mundo, de las maldades, las guerras, terremotos, pestilencias, enfermedades, falta de amor de los unos con los otros, el odio. Y después de hablarles de todo eso, él termina diciendo, pero el que persevere, o sea, el que pueda pasar todo lo que va a venir, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y eso lo dijo, vuelvo a repetirles, después de advertirles a los discípulos de lo que vendría en el mundo antes de su venida. Y eso es lo que vemos hoy. Por eso no nos sorprenda lo que está pasando. El mundo va a ir de mal en peor, no se va a mejorar, va a ir de mal en peor. Así es de que no espere buenas noticias. Antes, al contrario, son buenas noticias para que Jesús regrese, si la maldad empieza a empeorar. Y ya la vemos. Cuando Pedro predicó su primer mensaje, después de que fue lleno del Espíritu Santo, en el libro de Hechos 2:40, dice, tampoco la busque, se la leo, dice, y les exhortaba diciendo, sed salvos, o sea, sálvense de esta generación perversa. Sálvense. Cuando vemos a los creyentes, nos damos cuenta que son muchos los fracasos que sufrimos. ¿Quién de los que están aquí no tiene fracasos? Todos tenemos, todos fracasamos. ¿Mm? Pero son muchos los fracasos, los hábitos de nuestra vieja naturaleza y los ataques de Satanás son muy fuertes y muchas veces son tantos los ataques que terminamos rindiéndonos en lugar de perseverar. A menos que el Espíritu Santo esté obrando en nosotros para crear ese deseo de santidad, te vas a rendir fácil. La naturaleza que tú más alimentes es la que va a predominar. Si la llenas de problemas, si la llenas de estar pensando, de suposiciones, es que, en lugar de la palabra, pues te vas a acabar. Vas a terminar con una cabeza como de calabaza, pensando y pensando y pensando, y al final de cuentas ni vas a solucionar nada. El Espíritu Santo tiene que crear un deseo en nosotros, no solamente mostrándonos nuestro pecado, nuestro error, sino también mostrándonos el nivel moral. Escúchelo bien, que Dios establece en su palabra. Y esto lo hace por medio de las Escrituras, como lo estudiamos el domingo pasado. Ahora, al ir leyendo y estudiando las Escrituras, cuando las leemos y las estudiamos, el Espíritu Santo empieza a iluminar lo oscuro que tenemos adentro, porque el corazón es engañoso, ¿eh? Y no crea que el corazón tiene solo una recámara y una cocina y un baño. El corazón tiene 1000 recámaras, tiene 1000 baños, tiene 1000 salas. O sea, tiene 1000 refugios donde esconderse. Por eso es engañoso, más que todas las cosas. Pero cuando nos alimentamos con la palabra, es cuando el Espíritu nos ilumina, comenzamos a ver, a comprender y entendemos que no podemos albergar, guardar ningún tipo de pecado sin confesar, porque Dios es tan santo y tan limpio de ojos que Él no puede ver el mal, como dice en Habacuc 1:13. Él es tan limpio de ojos que no puede ver el mal. Fue por esa la razón que el Padre, cuando Jesús estaba en la cruz, le dio la espalda, porque Él es tan limpio de ojos para ver el pecado que no podía soportar que su Hijo estuviera lleno, cargando todo el pecado del mundo. ¿Sí me estoy dando a entender o no?
Pero es la espada del Espíritu la que nos tiene que iluminar en nuestro interior para aborrecer el pecado que está en nosotros. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el mal que no quiero hacer es lo que hago. Ahora escuchen esta pregunta. ¿Por qué la gente, incluida los creyentes, o incluidos los creyentes, por qué la gente, cuando digo gente, los que no conocen de la palabra, todos los que están aquí de alguna manera han escuchado ya la palabra, pero por qué la gente, incluida los que decimos que somos creyentes, seguimos pecando? Opiniones. Aquí empieza el... No hemos nacido de nuevo. Muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Otra opinión? Nos alejamos de él. Nos alejamos de él, ¿sí? Recuerden que las 3 consecuencias nunca se les olvide de cuando el hombre pecó allá en el huerto del Edén. Fueron 3 causas. Número 1, se escondió de Dios, se apartó de Dios. Número 3, tuvo miedo. Tuvo miedo, pero de todo. Ahí es cuando aparece por primera vez la palabra miedo. Miedo del futuro, miedo del presente, miedo del pasado, miedo de todo. Y número 3, empezaron las excusas. La mujer que me diste, no es que la serpiente, no es que aquel, no es que aquella, es que aquí, es que... O sea, nos acostumbramos a no aceptar nuestra responsabilidad. Ahora, dándoles ese contexto, le vuelvo a preguntar, ¿por qué la gente, incluidos los creyentes, siguen pecando? ¿Por qué siguen pecando? A ver, dice la hermana, porque no han nacido de nuevo. ¿Alguien más tiene otra versión, otra opinión? ¿Cómo? No son, sí, no se han arrepentido. Muy bien, están muy bien. ¿Alguien más? Mire, Jesús, por eso es el maestro de maestros. Le vuelvo a preguntar por tercera vez, ¿por qué la gente, incluidos los creyentes, siguen pecando? Ya han dado varias opiniones. ¿Alguien más tiene una última opinión? ¿Por qué creen ustedes que siguen pecando? Jesús lo explicó en un versículo. ¿Por qué creen que siguen pecando? Mire lo que dice, San Juan 3:19. El Evangelio de San Juan 3:19. Y esta es la condenación. Escuche, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Tiene la versión Dios habla hoy, Johnny? ¿Qué dice la versión Dios habla hoy? Sí, 3:19, Juan 3:19. Escuche. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. ¿Se entiende, no? ¿Por qué la gente sigue pecando, incluyendo los creyentes? Pues porque siguen amando lo malo, porque siguen amando las tinieblas, porque no aborrecen su pecado. Porque es más fácil echarle la culpa a alguien, justificarse como hablábamos, como lo hizo Adán, como lo hizo Eva, justificarse y echarle la culpa a otros, apartarse de Dios y decir, no, pues es que no puedo. O sea, siguen amando lo malo, no lo aborrecen. Si el Espíritu Santo usa las Escrituras para hacernos ver nuestra necesidad y estimularnos a la santidad, ¿por qué no escuchamos y estudiamos más la palabra de Dios? ¿Por qué no lo hacemos? Si ya lo sabemos de antemano, que lo único que nos puede transformar, lo único que nos puede escudriñar el corazón es la palabra, porque la palabra es espíritu y es vida, como Jesús lo dijo en Juan 6:63. ¿Por qué no nos exponemos más entonces a la palabra de Dios para que nos escudriñe más el corazón? ¿Qué no dice que es una espada de 2 filos? ¿Por qué no lo hacemos entonces? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué no es lo que oraba el salmista? Miren cómo oraba el salmista. Vayan al Salmo 139, verso 23 y 24. Esto está hermoso. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Y cómo nos va a examinar? A través de la palabra, que es una espada. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Se da cuenta? Una vez que el Espíritu Santo a través de la palabra
nos hace ver nuestro pecado y la necesidad de apartarnos y de aborrecerlo, y crea dentro de nosotros un deseo de santidad, de no volverlo a hacer, hace algo más, nos da la fuerza espiritual. Grábese esto, mire, el Espíritu Santo nunca te va a dar la fuerza para que dejes un pecado que tú no quieres dejar. ¿Sí se entiende? El Espíritu Santo nunca te va a ayudar, ni te va a dar la fuerza para que te alejes de un pecado que tú no quieres dejar. ¿Recuerdan la frase que estudiamos hace mucho? El Espíritu Santo nos libera de nuestros enemigos, no de nuestros amigos. Si ya tienes un pecado tan arraigado en ti que no lo quieres dejar y ya lo tienes cubierto de tantas excusas, el mil disfraces, el mil excusas, nunca lo vas a dejar. Tienes que aborrecerlo y decir, sácate de aquí, papa podrida. Ya no cargar con ese costal de papas podridas, de pecados. Cuando lo hace el Espíritu Santo, Él nos da la fuerza necesaria. Cuando tú lo aborreces y dices, Señor, ya lo aborrezco, ahora sí. Es cuando decimos, Señor, ya toqué fondo, ahora sí, ayúdame, ayúdame. Es cuando Él nos va a dar la fuerza espiritual para vivir una vida santa. ¿Qué dijo Pablo en Gálatas 5:16? Gálatas 5:16. Alguien léalo y yo le voy a leer. Pues Jonathan trae la versión Dios habla hoy. Me gusta esa como dice. Versión Dios habla hoy dice, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Eso dice la versión Dios habla hoy. Pero ¿cómo dice la versión Reina Valera? Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo mismo, pero como que está un poquito más claro en la versión Dios habla hoy. Vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Andar o vivir en el Espíritu significa vivir tanto en obediencia al Espíritu Santo como en dependencia de Él. A ver, lo voy a decir otra vez porque esa motito no nos dejó escuchar. Andar o vivir en el Espíritu significa vivir tanto en obediencia al Espíritu Santo como en dependencia de Él. Les quiero preguntar algo. Los que son padres tal vez lo entendamos mejor, pero es lo mismo obediencia que dependencia. A ver, ¿alguien me quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre obediencia y dependencia? A ver, en lo que tomo agua. Obediencia es por decisión y dependencia es por necesidad. Casi están cerca, ¿eh? La palabra tal vez. Sí, la obediencia dice es por decisión, sí, porque a veces hay gente que obedece, pero a regañadientes, pero obedece. Pero también obedece por necesidad, porque si no te corren, ¿sí? Entonces, más bien sería la diferencia entre obediencia y dependencia, que la dependencia es confianza. ¿La dependencia es qué? Confianza. Confianza. Y la obediencia, pues es un deber que yo tengo. Ahora, escuchen muy bien esto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se expresa nuestra voluntad a Dios? ¿Cómo se expresa nuestra voluntad a Dios? Por la obediencia. ¿Y cómo se expresa nuestra dependencia a Dios? Por la fe. Porque confiamos en que Él nos va a ayudar el día de mañana en nuestras necesidades, ¿cierto o no? ¿O quién no confía en Dios aquí? Pues claro, si no, no estuviéramos aquí, porque venimos a que Él nos dé herramientas. Otra vez, por la obediencia, nosotros expresamos nuestra voluntad hacia Dios. Y la dependencia es por la fe. O sea, tiene que haber un equilibrio entre voluntad y nuestra fe. Porque hay muchos que pueden tener mucha voluntad, pero no tienen fe. O muchos que tienen mucha fe, pero no tienen voluntad. Tiene que haber un equilibrio. Por ejemplo, conoce creyentes, no, nadie se ofenda, ¿eh? Este es un ejemplo solamente, no es resorterazo directo, pero si le pegó la piedra, pues solamente esquívela y que le pegue al vecino. ¿Conocen creyentes que todavía hablan como carretoneros? Que de repente se les salen cocodrilos, godzillas, serpientes emplumadas, quetzalcóatl, ¿sí? ¿Mm? ¿Y cuál es la respuesta cuando tú les dices, híjole, se te salió un saltapericos, Alfredo? No es que sea el caso, ¿eh? ¿Cuál es la respuesta?
La respuesta espiritualoide que le damos, perdón por la palabra, pero es excusándonos. Es que Dios está tratando conmigo. Es que Dios está tratando. Ah, caray, Dios está tratando conmigo. ¿Mm? ¿Cómo? Decimos que creemos en Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. Dice Pablo en Tito 1:16. Mire lo que dice, Tito 1:16. Le leo la versión esta. Dios habla hoy. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son odiosos y rebeldes. Tito 1:16. Está bien clara esta versión. Incapaces de ninguna buena obra. O sea, ninguno de nosotros podemos vencer la corrupción, la pudredumbre del corazón sin la fortaleza del Espíritu Santo. Tú solo no vas a poder, ni yo tampoco. Porque no es con espada ni con ejército como alabábamos al principio. ¿Qué dijo Pedro? Alguien lea por favor 2 de Pedro 1:4. ¿Qué dice? Aquí está interesante. Fíjese, aquí en medio empieza. de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, no habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Solo, si entendieron bien lo que leyó el hermano, solo por medio de la naturaleza divina, o sea, del Espíritu Santo, que está dentro de nosotros, es la única manera en que vamos a poder escapar de la corrupción del mundo. ¿Sí lo entendieron? Porque es la única que nos va a dar la fuerza. Y eso solo puede ocurrir por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. No hay otra manera. Si realmente deseamos vivir en el reino del Espíritu, pues debemos alimentar constantemente nuestra mente. ¿Con qué? Con su palabra, porque su palabra es espíritu y es vida. Mientras más palabra escucho, más me fortalezco en el espíritu. Cuando viene un problema, más lo puedo enfrentar, porque estoy firme. Pero cuando no, tratas de solucionarlo con métodos humanos, buscando ayuda con el hombre, pero no con Dios, porque no tienes la mente llena de la palabra, mucho menos el corazón. El corazón es engañoso, no se puede confiar en él. ¿Mm? No se puede confiar en él. Ahora, agárrense aquí. Somos hipócritas, somos, no estoy siendo ustedes, somos, yo me incluyo en el paquete. Somos hipócritas cuando oramos pidiéndole a Dios que nos ayude a tener victoria sobre un pecado que sabemos que tenemos y al mismo tiempo estamos descuidados en la palabra de Dios. ¿Sí me entendieron? Somos hipócritas cuando le decimos al Señor, Señor, quítame esto, Señor, quítame esto. Pero por el otro lado no buscas en la palabra respuesta y el alimentarte más de la palabra. O sea, grábense esto. Es posible estar recibiendo, escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Es posible, pero sin tener la actitud de dependencia del Espíritu Santo. Otra vez se lo diré. Es posible estar recibiendo, escuchando la palabra de Dios, pero sin tener la actitud de dependencia del Espíritu Santo. ¿Mm? ¿Qué dice Isaías 66:2? ¿Alguien lo lee, por favor? Isaías 66:2. Que lo tenga, léalo, por favor. Isaías 66:2. ¿Qué dice? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. ¿Mm? Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Ay. Miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante su palabra. Pero pues, ¿cómo vas a temblar si ni siquiera la escuchas, ni siquiera la lees? ¿Qué vas a temblar de qué? Vas a temblar pero de frío, pero no de la palabra. Ahora, debemos acudir a la palabra de Dios con un espíritu humilde y contrito. ¿Por qué? Porque reconocemos que somos pecadores y que nos estamos presentando ante un Dios santo y que en ocasiones somos ciegos a nuestra propia pecaminosidad. Somos ciegos a nuestra
propia pecaminosidad y que necesitamos el poder iluminador del Espíritu Santo en nuestro corazón para que Dios lo quebrante y se cumpla lo que dice en su palabra. Alguien lea Carlos, Salmo 34, 18 y... A ver, Rafa, ¿ya traes el teléfono? Isaías 51, 17. ¿Sí? Y los demás estén atentos. Les voy a dar muchas escrituras, ¿eh? 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Amén. Y salva a los contritos de espíritu. Amén. ¿A quién salva? Estamos cercanos. ¿A quién salva? A ver, fíjese lo que... A ver, otra vez lee, Carlos, porque como que no le pusieron atención. A los quebrantados de corazón. A ver, les vuelvo a preguntar, ¿a quién salva? Pero pues, ¿cómo si tienes el corazón bien orgullosote, si amas más las tinieblas, si no te arrepientes? ¿Cómo te va a salvar el Señor? Si te sientes Tarzán y Calimán junto, combinado con Superman, o con la Mujer Maravilla, ¿sí? ¿Y qué dice el Salmo 51, 17? Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén. No, Salmo 51, 17. ¿Sí es ese? Sí, ¿qué dijo Isaías? Ah, no, es Salmo 51, 17, perdón. Salmo 51, 17. Perdón, Rafa, te la di mal. Salmo 51, 17. Dice, los sacrificios Escuche. de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si ponemos atención en esas dos escrituras, habla del espíritu, habla del corazón. Pero lo que redondea, lo que enfatiza, es que si tú quebrantas, si yo quebranto el corazón delante de Dios, Dios te va a oír. Pero si no lo quebrantas, no, hombre, no te va a oír nada. Así puedes estar ahí. Puedes hasta llorar, pero sin un corazón quebrantado. Porque no hay un verdadero arrepentimiento. Pero no va a quebrantarse si no te alimentas de la palabra, que es un martillo, que es una espada. Por eso duele a veces cuando nos confrontan con la palabra, porque va a obrar en la vida de cada uno de nosotros. Mire Pablo cómo decía cuando oraba para que el Espíritu Santo, cuando les escribía las cartas a las iglesias, él oraba para que el Señor, el Espíritu, les hablara y les redarguyera. Varias escrituras se las voy a dar. Carlos, Efesios 3:16. Jonathan, Colosenses 1:9 al 10. Rafa, Primera de Tesalonicenses 5:23. Y Goyito, ya que estás ahí, Primera de Tesalonicenses 3:12 al 13. Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu. El que te fortalece, el hombre interior, que es mi espíritu, tu espíritu, es el espíritu, ¿sí? Pero solo tiene una manera de hacerlo, la palabra, ¿sí? Colosenses 1:9 al 10. Por esto nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que los haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta? Si el espíritu no obra en ti, no vas a poder dar buen fruto, no vas a poder salir adelante. Así de simple. ¿Pero cómo? Otra vez, la palabra. ¿Y dónde actúa la palabra? Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Qué dice Rafa? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
La única manera en que el Espíritu puede obrar en las tres áreas, en el Espíritu, el alma y el cuerpo, es a través de la palabra. Como dice Hebreos 4:12, la palabra es una espada que parte y discierne, separa los pensamientos del Espíritu y del alma y penetra hasta los huesos. O sea, tu carne, tu espíritu y tu alma es penetrada cuando escuchas, cuando lees, cuando meditas en la palabra de Dios. Y la última, primera de Tesalonicenses 3:12 y 13, ¿qué dice Goyo? Y el Señor os haga Crecer. crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Si meditamos en las escrituras que acabamos de leer, está claro que el apóstol Pablo, él sabía que dependemos del Espíritu Santo para la santidad, para poder apartarnos de lo malo, para apartarnos del pecado. Y él expresa esa dependencia a través de la oración. Dice, por eso oramos, por eso oro, por eso esto. Si escucharon el devocional, el del viernes, si lo escucharon, que fue acerca de la oración, más que nada, de la intimidad con Dios, se darán cuenta que la manera en que yo me comunico con Dios es por la oración y la manera en que Él se comunica conmigo es a través de la palabra. Pero es una oración, es un diálogo, no es solamente hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, sino quédate calladito, medita en la palabra y deja que Dios te hable. La oración, ahora escuchen aquí esto. ¿Cómo creen ustedes o cómo han visto ustedes, o tal vez hasta nosotros mismos lo hemos querido hacer, cómo hemos querido corregir el pecado? La gran mayoría. ¿Cómo lo queremos corregir? Seamos honestos. ¿Cómo queremos corregir el pecado? La gran mayoría. ¿Saben cómo lo queremos corregir? Esperamos encontrar en la Biblia una solución rápida, como una pastilla mágica. ¡Ah, ya encontré la pastilla que me va a ayudar! Esperamos encontrarlo una vez y que por arte de magia se vaya el pecado. Ya encontré la solución, es esta. Ya soy libre. Ah, caray, así de fácil será. Y pensamos que como por arte de magia se va a ir el pecado. Pero grábense esto, no es magia, es obediencia. A ver, dígalo, no es magia, es obediencia. Tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo y su poder. Aún el mismo Jesús, la escritura que leyó Carlos al principio en Hebreos, dice que el mismo Jesús, él aprendió la obediencia. Fíjese, aprendió la obediencia. Ah, caray. ¿Y cómo la aprendió la obediencia? A través de los sufrimientos. Y nosotros queremos todo en charola de plata y que, ay, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Ora tú y arrepiéntete de tu pecado y aborrécelo. Reconocer para que nos guíe a la santidad y nos confirme de verdad que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, mire lo que dice en Romanos 8:14 al 16. ¿Qué dice? A ver, alguien léalo, Romanos 8:14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Sobre todo el verso 16. En la versión Dios habla hoy, dice, el mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Pero ¿cómo te va a guiar si sigues amando las tinieblas más que la luz? En la medida en que nuestra voluntad y dependencia se una cada vez más y cada día por medio de la palabra de Dios, podemos ver cómo el Espíritu Santo va a obrar en cada uno de nosotros. Vuelvo a repetirle lo mismo.
nunca se le olvide cuáles son las 3 consecuencias de la desobediencia. Y esto aplica en cualquier pecado que tú tengas oculto sin confesar. Número 1, te va a apartar de Dios, como hizo con Adán y Eva. Te vas a querer esconder de Dios. Número 2, vas a tener miedo de todo. Ay, mañana, ay. Vas a vivir con temor, porque el miedo paraliza y es el arma favorita del diablo. Y número 3, vas a dar excusas de todo. Todos tienen la culpa. Todos, el esposo, la esposa, el patrón, el trabajo, la política, el presidente, todos menos yo. ¿Mm? El Espíritu Santo obra en nosotros, en cada uno, revelándonos nuestro pecado primero, no el del vecino. ¿Cuántos somos bien buenos para decir, ay, no, es que usted. Apúntale para acá, hijo. Apúntale para acá. No, es que yo. Pero a veces el yo lo usamos solamente para presumir lo que somos, lo que hacemos. Solo mi ley cuenta, pero no para ver la inmundicia. El Espíritu Santo nos va a revelar a cada uno nuestro pecado y va a crear en nosotros un deseo por la santidad, de apartarnos, y nos va a dar la fuerza para responder en obediencia. Por eso dice en Zacarías 4:6 que no es con fuerza ni con ejército, es con su Santo Espíritu. ¿Mm? Y Romanos 8:26 dice que aún el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos orar, pero el Espíritu nos ayuda. O sea, aún lo que no podemos expresar con palabras, el Espíritu lo hace. Y dice Romanos 8:27, en la versión Dios habla hoy, y Dios que examina los corazones. ¿Quién examina los corazones? Dios. ¿Se da cuenta? Porque ni tú mismo lo puedes examinar tu propio corazón, porque es engañoso. Te va a engañar. Tiene 1000 habitaciones, 1000 escondites. Se va a esconder. Dios que examina los corazones sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir. O sea, en el verso 26 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades a interceder porque nosotros no sabemos pedir. Dice, y como el Espíritu lo hace, pues entre Dios y el Espíritu se entienden, hablan el mismo lenguaje. Dice, y Dios sabe lo que es el Espíritu, lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Entre más palabra leas, más arsenal vas a tener para que el Espíritu te ayude. No me responda, pero ¿cuánto tiempo promedio creen ustedes que le dedican, sin contar los devocionales, eso es extra? ¿Cuánto tiempo promedio le dedican a leer la palabra? Aparte, no del devocional, no decir, es que yo leo todas las escrituras que mandan. No, el devocional ese no cuenta. Aparte, ¿cuánto tiempo le dedican? 1 hora a la semana, estoy hablando. 10 minutos, 5 minutos. Yo estoy seguro, no quiero juzgar a nadie porque ese no es mi labor, pero estoy seguro que la gran mayoría ni siquiera agarran la Biblia durante la semana. Escuchan el devocional, pero sin la Biblia. Nadie levante la mano. ¿Mm? ¿Cuánto tiempo promedio le dedican? Así hablando en general. Ni 5 minutos, yo creo. La verdad. Si yo les preguntara, a ver, ¿de qué trató el devocional del jueves, el del miércoles, el del martes? Ya ni se acuerdan. Porque dice la palabra, Jesús dijo que el Espíritu Santo nos recordaría todo lo que Él hablara. Jesús es el verbo, es la palabra. El Espíritu te va a recordar lo que le metas de palabra, no de problemas. De problemas te los va a recordar el diablo. ¿Mm? De dificultades, de todo. Por eso viven así como gallinas descabezadas. Es que no sé qué hacer. Pues claro, se entiende. Tienes una semana sin alimentarte de la palabra, se entiende. Antes no te has muerto de anemia espiritual. ¿Sí me doy a entender, hermanos, o no? Sí.
La palabra es espíritu y es vida, dice en Juan 6:63. Es espíritu y es ¿qué? Vida. Es vida. Y al hacerlo, cuando tú lees, pues te estás dando vida, te estás alimentando espiritualmente y va a crear un deseo de santidad y nos va a dar la fortaleza necesaria para responder con obediencia. ¿Para responder con qué? Obediencia. Obediencia. ¿Sabían ustedes que el obedecer duele? A ver, ¿cuántos lo saben? ¿Sí lo saben o no lo saben? Pregúntenle a los soldados a ver si no duele el obedecer. Sí. Eli nos decía que se están levantando, lo están levantando a las 5 de la mañana, ya está nevando en Chicago y a bañarse con agua fría. ¿Se da cuenta? Y le digo, hijo, ¿y te gusta? ¿A ti que no te gustaba el agua fría? Dice, pues ahora tengo que obedecer. ¿Duele o no duele obedecer? Sí. Hebreos 5:7-9, grábesela. Jesús por el sufrimiento aprendió la obediencia. Si Jesús tuvo que aprender por el sufrimiento, ¿tú crees que tú y yo tenemos una corona más grande para aprender la obediencia de otra manera? A ver, a ver, a ver. Ninguno. ¿Mm? Pero cuando perseveramos, el Espíritu nos va a dar la fuerza, la fortaleza necesaria. Y vamos a comenzar a valorar lo que Dios valora. Aborrecer lo que Dios aborrece. Por eso el que dijo en Romanos 8:13. A ver, alguien léalo, por favor. Romanos 8:13. Y aquí viene lo bueno, ¿eh? Vamos a muy buen tiempo. Romanos 8:13. ¿Qué dice? No se amontonen, ¿eh? Porque si vivéis conforme a la carne, moriréis. 8:13. Sí. Romanos 8:13. ¿Qué dice? Porque si vivéis conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Se da cuenta? Por el Espíritu es la única manera en que yo puedo hacer morir las obras de la carne. Las obras de la carne, ¿cuáles son? Adulterio, fornicación, envidias, borracheras, codicia, malas palabras, maledicencia, todo lo que dice en Gálatas. Y la única manera de hacer morir todo eso es por el Espíritu. No hay otra manera. Y al hacerlo estoy obedeciendo. Jesús por eso dijo, obediencia quiero, no sacrificio. La obediencia para Dios o delante del Señor es más que éxito y riqueza. Yo no he encontrado ningún versículo en la Biblia donde Dios prometa éxito y prosperidad. Jamás. El que sí lo encuentro es Satanás, desde el antiguo, es más, desde que estaba en el cielo. Lean Isaías 14, Ezequiel 28, los capítulos enteros y se darán cuenta cómo era la naturaleza, cómo es la naturaleza de Satanás. Ahora aquí viene lo bueno, escuche bien. Por medio del poder del Espíritu Santo y de acuerdo a la naturaleza que nos da, tenemos que hacer morir las obras malas de la carne. Pero si tú no te alimentas, si no oras, si no tienes comunión con Dios, no vas a poder. Y el diablo te va a engañar. Vas a creer que ya te deshiciste de un pecado porque ya te estás espejeando con otro y lo estás guardando y estás llenando el costal de papas podridas. Y llega el momento en que te sientes así. Ay, es que ya no hay qué hacer. Estás lleno de papas podridas. No confiesas nada. Dice primera de Juan 1:9 que Él es fiel y justo para perdonarnos. Sí, confesamos. Pero si no confiesas, no te va a perdonar de nada. ¿Mm? El Señor a través del Espíritu Santo nos da la fortaleza. O sea, pero también nos da una responsabilidad a cada uno de nosotros. ¿Mm? A ver, dice Romanos 8:13, si pusieron atención lo que leyó Goyo, dice que nosotros somos los que tenemos que hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu Santo. ¿Quién las tiene que hacer morir? ¿Quién? Nosotros. A ver, diga conmigo, mi responsabilidad es hacer morir las obras de la carne. Mi responsabilidad es hacer morir las obras de la carne. Dios no las va a hacer morir por ti. Es tu responsabilidad.
Es que no, Goyo, es que tengo este carácter. Dios está tratando conmigo. No, no está tratando, tú no lo quieres dejar. Ay, Goyo, es que tengo esto, fíjate, ay, Goyo, es que batallo con eso, le pido a Dios que me ayude. No, 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 no disfraces que le estás pidiendo a Dios. Tú no lo quieres dejar. Amas las tinieblas más que la luz. ¿Mm? Muy atentos. La palabra es muy clara y nos deja ver que no debemos dejar de luchar y comenzar a confiarnos de que ya la hice y cuando todo está bien decir, pues ya no tengo problemas, todo está bien y vamos a estar como aquel hombre en los evangelios que dijo, pues estoy bien, alma mía, come y bebe y ya los graneros más grandes porque ya no te cabe el grano. Y el Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y con qué vas a comprar tu alma? Ni con todo el oro del mundo. Por eso no debemos dejar de luchar y comenzar a confiarnos. Tenemos que hacer morir las obras de la carne todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Una y otra vez la palabra nos manda que tomemos la responsabilidad cada uno. Colosenses 3:5. Mira, aquí está algo interesante, ¿eh? Uy, abróchense los cinturones, ¿eh? Colosenses 3:5. ¿Qué dice? A ver. 3:5. Colosenses 3:5. ¿Qué Hacer dice? morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones deshonestas, desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Fíjese, ¿cómo dice la versión Dios habla hoy, Jonathan? Hagan pues morir Hagan pues morir. Escuche bien. todo lo que hay de terrenal en ustedes, Ay, está mejor. que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. A ver, les voy a preguntar, piensen bien. Leímos dos versiones diferentes. ¿Qué entendieron? ¿Hay tiempo? Yo no llevo prisa. ¿Qué entendieron? Hay algo ahí bien interesante que a lo mejor no lo detectaron, pero está ligado. Ya les di una pista. A ver, ¿quién me quiere decir? Opiniones, ese es. Muramos a la carne, muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Qué entendió? Bueno, ya con lo que dijo Carlos ya son dos cosas. Porque el espíritu debe estar conectado. El espíritu debe estar conectado. Muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Qué entendieron? Por eso les dije, abróchense bien el cinturón. ¿Saben lo que dice aquí Colosenses 3:5? Si ustedes pusieron atención en lo que leyeron los hermanos, que el Señor une, liga los pecados de inmoralidad sexual con la avaricia, con el amor al dinero. ¿Sí se dieron cuenta o no se dieron cuenta? ¿Mm? Pero dice que ¿quién es el que tiene que hacer morir esos deseos? ¿Dios o tú? Yo. ¿Se dan cuenta? Por eso el amor al dinero, Pablo dice en 1 Timoteo 6:10, que es la raíz de todos los males, porque el diablo sabe. El diablo sabe. El 90% de los problemas en el matrimonio, ¿por qué son? ¿Por qué son? A ver, esposas, aquí aprovechen para exponer su queja delante de Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Mm? ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Sí. Pero tu esposo no va a poder hacerlo si tú no le ayudas orando. No es pidiéndole la cartera, es orando por él. Señor, háblale, él en la cabeza, yo no debo de rebasar la autoridad, háblale tú directamente a él. ¿Sí entienden? No es exigiéndole ni diciéndole, ay, no quiero entrar en detalles, pero hay puros adultos aquí. No es diciéndole, pues, hasta la Navidad, hijo, nos vemos. Yo sé que me entendieron. No es castigando de esa manera, ¿sí? No es manipulando ni controlando, sino es orando, ¿sí? Sobre todo ahora que vienen los aguinaldos, para los que les dan aguinaldo, ¿sí? No hay aguinaldo si no pones ahí en la cabecera el cheque. Lonche, ya ven, ya lo disfrazaron mejor. ¿Y los Entonces, viudos? ¿Y los viudos? y los viudos, pues,
Pídanle continencia a Dios en lo que Dios les da a la pareja. No dice la palabra que el que no tenga el don de continencia se lo pida a Dios, en lo que Dios... No es bueno que el hombre esté solo, pero si el hombre se está quemando, dice, pues mejor cásese que estarse quemando. Hay 3 soluciones, ¿sí? Don de continencia, o pídele a Dios pareja, y si la tienes, pues ya cásate. Mejor el ¿Eh? primero. Si está casado y no hay lonche, eso está peor. Ahora escuchen esto. Entonces, el hacer morir las obras de la carne, ¿quién es el que debe de hacerlo? A ver, dígalo. ¿Quién es el que debe de hacerlo? Yo, Nosotros mismos. A ver, dígalo. ¿Quién es el que debe de hacerlo? yo. Nosotros mismos. O sea, no es una vacuna que Dios te pone sin que tú hagas nada. No es eso. Hebreos 12.1, ¿qué dice? Hebreos 12.1. Hebreos 12.1, ¿alguien lo lee? A ver, Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. despojémonos, dice ahí también. Despójate del pecado que te estás echando, que estás cargando. Tú eres el que debes de quitarlo. No es, Señor, quítame el pecado. Y dice el Señor, pues arrepiéntete, así de sencillo. Y se te cae solo. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Y no lo vuelvas a hacer. Así es. Se ve claramente que lo que espera de nosotros es que asumamos la responsabilidad de correr la carrera cristiana. Santiago 4:7 dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él va a huir de ustedes. Fíjense el orden. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él va a huir de ustedes. Pero si quieres que el diablo se vaya sin resistirlo y sin someterte a Dios, es imposible. ¿Cuál es el orden? Me someto a Dios para que me dé la fortaleza, resisto al diablo y él se va a ir. Ese es el orden. Ahora, somos nosotros los que tenemos que someternos a Dios y resistir al diablo. Esa es la responsabilidad que nos corresponde. Pedro también dice en 2 de Pedro 3:14, léanlo, alguien rápido, por favor. Alguien rápido, léanlo, 2 de Pedro 3:14. Nosotros somos quienes tenemos que decidir por medio de la voluntad que está en el alma. 2 de Pedro 3:14, ¿qué dice? Ya a los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Se- No, perdón. 2 de Pedro 3:14. Los demás también, si alguna cosa padecéis, no, sí, por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. La palabra de Dios, ¿qué dice la tuya, Johnny? 2 de Pedro 3:14. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz. Hagan todo lo posible, hagan ustedes para que Dios los encuentre ¿cómo? En paz, sin mancha ni culpa. Sin mancha y ni culpa. Pero ¿cómo lo vas a hacer si no lees, no oras, no te arrepientes, no dejas? El domingo pasado estudiamos que debido a que se victimiza a la gente en la iglesia, es que Dios te ama así como eres, Dios te ama, Dios, y puro amor y amor, pero nunca se les habla del fuego consumidor de Dios, pues la gente como se le victimiza, pobrecito, pobrecita, pues ellos piensan que están bien delante de Dios, como no se les confronta con el pecado para arrepentimiento, se malentiende, se malenseña la soberanía de Dios, diciéndole a la gente que no tienen que hacer nada ellos, que todo se lo dejen a Dios. Pero ¿es verdad eso? Se les dice que cualquier esfuerzo que ellos hagan es impedir la obra de Dios en su vida, porque aplican mal la escritura. Escuchen esta historia, esta es una historia verdadera, no de aquí, tampoco vaya a hilar cabos ni nada, pero imagínense a un hombre irresponsable, drogadicto, borracho, parrandero y jugador, Gabino Barrera, imagínenselo, y por sus vicios pierde a su familia, pierde a sus hijos, pierde el trabajo, pierde todo y se queda solo. Y luego un día, de repente ve una iglesia cristiana y se mete, y el pastor, como es de esos pastores amorosos que no confrontan con el pecado,
todo es amor y Dios te ama como eres. No, Dios no nos ama como somos, nos ama a pesar de cómo somos, es diferente. Pero entra a una iglesia de esas y el pastor de repente le dice, aunque padre o madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. ¿Sí? Y le lee el Salmo 27:10. Este hombre, si no es confrontado con su pecado, y le dan esta palabra sacada fuera de contexto, porque el Salmo 27 a lo que se refiere es de que a pesar de las luchas que estés sufriendo, a pesar de todo lo que estés enfrentando, aunque te quedes solo, pero si tú estás perseverando en obedecer a Dios, aunque todos te dejen, Dios no te va a dejar. Pero como no se lee ni se le da el contexto, pues este hombre se va a ir de la iglesia pensando que está bien y que todos los demás están mal, que su esposa lo dejó por otra cosa, otra cuestión, pero él nunca va a asumir su responsabilidad, porque se aplica mal la palabra. ¿Sí me di a entender o no? ¿Sí? Ahora, si solo se enseñan versículos aislados, el hombre va a pensar, o le van a hacer creer que todos están mal por haberlo abandonado al pobrecito, pero nunca se le confrontó con su pecado. ¿Sabe cómo interpreta la gran mayoría de los creyentes cuando la Biblia nos dice que andemos en el Espíritu? ¿Cómo lo interpretan? Cuando alguien te dice, no, Alfredo, es que debemos de andar en el Espíritu. Pero ¿cómo lo interpretan? Vayan conmigo a 2 de Crónicas 20:17. 2 de Crónicas 20:17. ¿Qué dice 2 de Crónicas 20:17? El que lo tenga, léalo. 2 de Crónicas 20:17. No son ustedes los que van a pelear esta batalla. Tomen posiciones, esténse quietos y verán cómo el Señor los librará. Habitantes de Jerusalén y de todo Judá, no tengan miedo ni se asusten. Marchen mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Entonces, Hasta ahí, hasta el 17. Fíjese que la gran mayoría, cuando se leen estos tipos de versículos, interpretan que tú te tienes que quedar quietecito y dejar que Dios haga todo lo demás. ¿Sí? Interpretamos en el sentido de que lo único que debemos de hacer es entregarle el mando al Señor y que Él se va a encargar de luchar contra el pecado en mi vida. Porque no entendemos. ¿Es así de fácil? Claro que no. Interpretamos mal la dependencia del Espíritu Santo en el sentido de que yo no debo realizar ningún esfuerzo y que es Dios el que lo va a hacer, que no tenemos ninguna responsabilidad en el asunto. Pensamos equivocadamente que si le entregamos las riendas al Señor, Él va a elegir por mí. Les pregunto, ¿Dios va a elegir por ti? ¿Dios elige por ti? A ver, responda. ¿Dios elige por ti? Tú eres el que debes de tomar las decisiones. Él nos da. Dice en Deuteronomio, dice que el Señor pone delante de nosotros la bendición y la maldición, pero cada uno de nosotros escoge. Por eso dice, escoge tú, ¿sí? Pero interpretamos mal este versículo, ¿sí? No es de quedarnos solos, ¿sí? Y que Dios va a elegir por mí naturalmente, que Dios va a elegir la obediencia y no la desobediencia. Esto está equivocado porque Dios no hizo robots ni autómatas. Él no va a decidir por ti. Dios hace la provisión para nuestra santidad, pero nos da a cada uno de nosotros la responsabilidad de hacer uso de esa provisión. ¿Sí me di a entender o no? A ver, dígame amén si entendió o no. Amén. ¿Quién es el que tiene tomar la última decisión? ¿Dios o tú? Cada uno de nosotros. Para eso nos dio el libre albedrío. El Espíritu Santo ha sido dado a todos los creyentes nacidos de nuevo, que se han arrepentido y que luchan todos los días contra el pecado que mora aún en nosotros. Aunque tengas el Espíritu Santo, el pecado sigue morando en ti y en mí. ¿Sí lo entienden o no lo entienden? Porque muchos dicen, no, es que el Espíritu Santo no puede morar donde hay pecado. Déjame decirte que sí. Y lo vas a entender durante la semana, mientras no aprendas a mortificar al pecado.
El corazón es engañoso y tiene 1000 recámaras. Y a veces el diablo te hace sentir Superman de que ya la hiciste, pero te está engañando. El Espíritu Santo nos ha dado, y mientras tengamos el cuerpo mortal, vamos a seguir batallando y luchando contra el pecado. El Espíritu Santo está en nosotros, obra en nosotros, dándonos el poder necesario, dándonos la capacidad necesaria, y esa es la enseñanza del Nuevo Testamento. Por eso la palabra dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que hacerlo así. Pero, ¿qué dice Filipenses 2:12? Porque Dios, 2:13, porque Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, el Espíritu Santo me va a ayudar a perseverar, a seguir adelante, a luchar contra el pecado, solamente si dejas que Él te guíe a través de la palabra, que Él te guíe, no que te manipule ni te controle. Es diferente. El Espíritu Santo obra en nosotros el querer como el hacer, por el hecho de que no estamos solos y que no estamos sin esperanza. Tú y yo solos no vamos a poder vencerlo al pecado, porque el Espíritu Santo que está en mí es el que me va a exhortar a que me ocupe de mi propia salvación con temor y temblor. Romanos 8:5-17. Yo se las voy a leer porque es una escritura larga y quiero que medite. Ya estamos concluyendo casi, Romanos, ponga atención aquí. Si deja que el Señor le hable, con todo lo que hemos estudiado aquí lo va a entender. Aquí está resumido. Romanos 8:5-17. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Se entiende o no se entiende? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los deseos de la carne son enemigos de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes ya no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es, ahí está la clave, si es, ¿qué dice? Padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, no es solamente de enchilame otra, de que hoy voy a la iglesia y como hacíamos en la tradición, pensando de que ya como fui el domingo, ya se me borraba la lista y a pecar toda la semana. ¿Sí? Hoy me confieso y ya tengo carta blanca para seguir pecando. No es así. Debemos confiar en el Espíritu para poder hacer morir las obras de la carne. Y atentos a esto último. Es el Espíritu Santo el que hace la diferencia del cristianismo legalista y de los falso puritanismo. O sea, sin el Espíritu Santo, solo es religión y reglas. El creyente verdadero nunca debería de quejarse de falta de capacidad o de poder, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si tú pecas, si yo peco, es porque elegimos hacerlo. ¿Se entendió o no?
Si tú y yo pecamos es porque elegimos hacerlo, no porque nos falte la capacidad para decirle no al pecado. No te falta la capacidad porque tienes al Espíritu Santo, pero tú eliges pecar. Por eso ya es hora de que los creyentes tomemos conciencia de la responsabilidad que nos toca con relación a la santidad. ¿Cuántas veces, escuche bien, cuántas veces decimos, ay, es que el pecado me venció, es que fui vencido por tal o cual pecado, fui vencido? Pero no es porque seas vencido por el pecado, es que simplemente desobedeciste. Así de simple. Ya dejemos de utilizar la palabra victoria y derrota y comencemos por aplicar obediencia y desobediencia. No es de que vas por el camino y de repente vas caminando, ¡ay, caí en pecado! No, así no es. No, tú elegiste. Tú elegiste. ¿Por qué? Porque tengo que cambiar mi mente. Ahora, cuando digo que soy derrotado, aquí está lo bueno, cuando digo que soy derrotado por algún pecado, cuando yo digo, ay, es que el pecado me dominó, el pecado me ganó, el pecado me derrotó, estoy evadiendo inconscientemente o conscientemente mi responsabilidad. Estoy diciendo que algo externo me ha derrotado. Pero que no dice la palabra que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero cuando digo que soy desobediente y que desobedecí, por eso vinieron las consecuencias a mi vida, esa afirmación coloca la responsabilidad por el peso del pecado solamente sobre mis hombros, no sobre los de los demás. Me dejo de estarme excusando sin culpar a terceros. Es posible que seamos derrotados naturalmente, ¿sí? Pero la razón de que seamos derrotados será porque hemos elegido desobedecer. Nadie peca por deporte. ¿Mm? Hemos elegido guardar pensamientos lujuriosos, avariciosos, tener algún resentimiento y falta de perdón o encubrir la verdad. Por eso tenemos que prepararnos para la tarea y comprender que somos responsables de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Debemos tener en cuenta el hecho de que hemos muerto al dominio del pecado y que ya no tiene poder sobre nosotros. Romanos 6:11 dice que nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Dios nos ha resucitado con todo su poder y nos ha dado el Espíritu Santo para que obre en nosotros. Y solo en la medida en que aceptemos nuestra responsabilidad y nos apropiemos de las provisiones hechas por Dios, es cuando vamos a poder hacer algún progreso en nuestra vida, en la búsqueda de la santidad. Entonces, para concluir, ¿qué debo hacer entonces todos los días? ¿Qué debes de hacer todos los días? Lo que dice Colosenses 3:5, hacer morir el pecado. ¿Quién lo va a hacer? Tú y yo, cada uno. ¿Mm? Tú y yo. El Nuevo Testamento no deja dudas de que la santidad es nuestra responsabilidad. Por eso dice Hebreos 12:14 que busquemos, escuche esto, la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tú puedes decir que estás buscando la santidad, pero estar como perro y gato por otro lado, así no va a venir. Si no viene la paz, no viene la santidad. ¿Se entendió o no? Si vamos a buscar la santidad, tenemos que tomar decisiones correctas. ¿Mm? Yo en una ocasión hablando con una persona, tampoco es de aquí, hablamos de un pecado en particular de su vida, que él sabía y yo sabía que él tenía. ¿Y saben qué respondió cuando lo confronté y le dije, es que tienes que llegar al nivel de que aborrezcas tu pecado? ¿Saben qué respondió cuando lo confronté con la palabra? ¿Mm? Escuchen la respuesta. Uy, esa encendió el celo. Estoy orando, así fue su respuesta, estoy orando para que Dios me motive para dejarlo. ¿Sí entienden? Es que estoy orando para que Dios me motive para dejarlo. Ah, caray, ¿Dios te va a motivar a dejar un pecado? ¿Mm?
motivarlo para abandonarlo. ¿Qué es lo que estaba haciendo esa persona con esa respuesta? Justificándose, diciendo que Dios no había hecho lo suficiente. Pues muchas veces, muchos creyentes que saben que tienen hábitos ocultos, pecados ocultos, se les hace más fácil aparentar que están peleando por dejar eso y disfrazan el lenguaje y dicen, es que le estoy pidiendo a Dios para que haga algo por mí. Aleluya. No, no te engañes. Tú no lo quieres dejar. Amas más las tinieblas que la luz. ¿Mm? ¿Y por qué lo hacen así? Es que estoy orando, hermana, estoy orando. ¿Por qué? Porque así postergan la necesidad de arrepentirse y de enfrentar su responsabilidad. ¿Entendieron o no entendieron? Entonces, la acción que nosotros debemos cumplir es la que dice Romanos 8:13. Hacer morir las obras malas de la carne. Pablo utiliza la misma expresión cuando escribe a la iglesia en Colosenses 3:5. Pero aquí viene la parte última, con esto los dejo. Y en la semana vamos a hablar mucho en los devocionales acerca de cómo puedo tener victoria sobre el pecado, cómo puedo mortificar el pecado. ¿Si han escuchado la frase de los... Bueno, a mí me la decía mucho mi mamá cuando yo era una fichita. Bueno, a lo mejor sigo siendo una fichota, pero me decía mi mamá, ay, cómo me mortificas tú, hijo, pero con otras palabras así. Ay, me mortificas cuando no llegas temprano, me mortificaste porque no llegaste anoche. Pero ¿qué estaba dando a entender cuando dice me mortificas? A ver, una mamá, ay, hija, me mortificas, ay, hija, ¿qué está dando a entender? Ay, mamá, no hay ninguna mortificada, puras contentas, ¿sí? ¿Qué da a entender cuando dice, ay, es que me mortificas? ¿Qué está dando a entender? ¿Mm? Escuche bien, mortificar significa acabar con la fortaleza, la vitalidad, el funcionamiento de dominio, ¿sí? Desmoralizar, debilitar. Pero cuando la palabra dice que mortifiquemos al pecado, lo que está diciendo es que hagamos morir, que lo mortifiquemos, los actos malos del cuerpo, que destruyamos la fortaleza y la vitalidad del pecado que trata de reinar en nuestro cuerpo. O sea, tenemos que tener en claro que aunque la mortificación del pecado es algo que hacemos nosotros, no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. No vas a poder. ¿Mm? ¿Cuántas veces han escuchado la frase, no, yo puedo dejar de tomar si yo quiero, yo puedo dejar de fumar si yo quiero? Ay, mira, Superman, perdón, ¿sí? Si no nos ayuda el Espíritu Santo, lo único que vamos a terminar haciendo es autojustificarnos. ¿Qué es lo que hace la gran mayoría? Se autojustifica cuando son confrontados por el pecado. Pero ya es tiempo de que tomemos responsabilidad. Póngase de pie. Ahora le quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes saben de que tienen algo ahí que no los deja? Como hablábamos la semana pasada, como un pitbull que está ahí amarrado, pero que como que no quiere irse. ¿Mm? Como que no quiere irse ese pitbull. ¿Mm? Vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos ayude. Para adorar. Despertaste mi alma para postrarme.
despertaste mi cuerpo para clamar, despertaste mi ser para llenarme de ti. Vamos a decirle, despertaste mi espíritu para adorar, despertaste mi espíritu para adorar, despertaste mi alma para clamar, despertaste mi alma para postrarme, despertaste mi cuerpo para clamar, despertaste mi ser para llenarme de ti. En este día prometo dar mi corazón. En este día te coronamos, rodeando tu presencia. Te coronamos ante todas las naciones. Te sentamos en el trono de nuestro corazón. En este día prometo dar mi corazón. En este día te coronamos, rodeando tu presencia. Te coronamos ante todas las naciones. Te sentamos en el trono de nuestro corazón. Sí, Señor, dígale, Señor, en este día, Señor, en este día, Señor, destronamos al yo de nuestro corazón, Señor, y que seas tú reinando, Señor. Por eso hoy declaramos, Señor, que tú eres el único que reina, que vive en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor. Y hoy te decimos con todas nuestras fuerzas, Señor, que no hay otro rey en nuestra vida más que tú, Señor. Por eso hoy decimos, viva el Rey, viva el Rey, viva Cristo el Rey. Te coronamos ante todas las naciones. Te sentamos en el trono de nuestro corazón. Sí, Señor, te sentamos hoy en el trono de nuestro corazón. Dígale bien fuerte, viva el Rey, viva el Rey. Cristo el Rey, viva el Rey, viva el Rey, viva el Rey, viva Cristo el Rey, viva el Rey, viva el Rey, viva Cristo el Rey. Dígale con su voz, viva el Rey, viva el Rey, viva Cristo el Rey. En este día, prometo dar mi corazón. En este día, te coronamos, rodeando tu presencia. Te coronamos ante todas las naciones. Te sentamos en el trono de nuestro corazón. Viva el Rey, viva el Rey, viva Cristo el Rey.
última vez. Viva el Rey. Fuerte. Viva el Rey. Viva el Rey. Viva Cristo el Rey. Viva el Rey. Señor, hoy te coronamos en nuestro corazón. Dígale, Señor, hoy yo te corono en mi corazón. Señor, hoy derribo todo altar que haya existido en mi corazón, en lo más profundo de este corazón engañoso, Señor. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, Señor. Y el único que lo puede escudriñar eres tú, Señor. El único que puede descubrir, Señor, lo interno que tenemos dentro de él eres tú. Y es a través de tu palabra, porque tu palabra es espíritu y es vida. Hoy te damos la gloria y la honra, Señor. Señor, y de antemano te damos gracias, Señor, por el servicio del convivio, de los alimentos, del compartimento del pan, por la vida de nuestra hermana Patti, por los que cumplieron años en esta semana, Señor. Que seas tú, Señor, trayendo, Señor, paz, consuelo, esperanza en sus vidas, Señor. Y que seas tú, como estudiamos hoy, Señor, hablando a la vida de cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria y toda la honra, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dele palmas fuerte al Dios. Amén. Amén.